tiene que ver con las cuestiones centrales de los temas de la filosofía latinoamericana. Entonces tendrán en cuenta, ya habíamos visto algunas características. Como características habíamos visto que está presente la idea de ayudar en comunidad, porque a todos se le ve como un solo elemento. No es que soy, por ejemplo, mis vecinos y yo, sino que somos una comuna, no nos vemos como distintos. Si un problema afecta a alguien, nos afecta a todos. De igual forma, tenemos como características que la filosofía latinoamericana reconoce que no existe una verdad única, sino que la verdad es distinta y depende del contexto. Por eso es lo que nos decía en el video que los docentes deberían aprender también de los estudiantes, porque yo como docente no tengo la verdad última, sino que hay contextos enormes y diversos donde podrá darse otro tipo de realidades que yo no conozco y que por ende ese estudiante me puede enseñar a mí, porque la verdad es algo que va mutando, es algo que se va transformando. Entonces, dentro de los principales temas que se habla de la filosofía latinoamericana, tenemos que uno de ellos es la identidad y la cultura. Es uno de los principales elementos que habla la filosofía latinoamericana. En este tema, básicamente se topan cuestiones como la relación de las tradiciones culturales que tiene América Latina con el proceso del coloniaje, de la diversidad étnica, de la diversidad cultural que tenemos, de igual forma de cómo esta corriente europea ha impactado en la vida de Latinoamérica. Entonces, más que nada, este tema de la filosofía latinoamericana trata de ir reivindicando el proceso de las raíces latinoamericanas, que no nos veamos desde el punto de vista que despreciamos lo indígena y únicamente nos percibimos, por así decirlo, como blanco. O en su momento hubo la idea de que de Europa solo llegaron los presos y quien no quería estar en Europa y por ende somos, por así decirlo, el despojo de igual forma de Europa. No, no vernos desde ese punto, eh, sino vernos desde una perspectiva más real. Como les decía, no tratar de romantizar en ningún sentido lo que fue el proceso de coloniaje, porque los europeos en este caso no es que nos hicieron, por así decirlo, un favor colonizándonos, y de igual forma no es que, por así decirlo, los europeos que llegaron al menos acá a Ecuador fueron los peores tiranos del mundo, porque hubieron procesos de conquista mucho más violentos y queramos o no, estos elementos pertenecen a nuestra identidad ya actual, identidad cultural. Y no porque lo niegue o no porque patalee, la historia va a cambiar. Entonces simplemente es cuestión de ir aceptando estos elementos y como decía, más que nada reivindicarlos y que sea un punto de preponderancia para nosotros y nos veamos desde el punto de vista despectivo, nos veamos, por así decirlo, como la última rueda del coche, sino que vayamos identificándonos qué nos caracteriza como latinoamericanos. Y uno de sus principales elementos que está dentro de nuestra identidad es el proceso del coloniaje, que vuelvo y menciono esto, que por más que queramos o por más daño que haya causado, no es algo que podamos evitar, no es algo que nosotros provocamos o producimos, sino que debemos aceptarlo como parte de nuestra cultura. Y parte de esa aceptación es justo lo que estábamos hablando en clases anteriores como la idea del racismo, de que todos somos racistas en mayor o menor medida porque vivimos en una sociedad estructuralmente racista. De igual forma, somos machistas en mayor o menor medida porque vivimos de una sociedad estructuralmente machista. Entonces, por ejemplo, ahí les comento que en el colegio que yo trabajo con adolescentes, en uno de los cursos que yo tengo, existe el problema especialmente entre las chicas, que ellas se ponen básicamente a competir por novios. Y si una tiene muchos novios, básicamente es una cualquiera. Y si alguien no tiene novios, es básicamente una mojigata. Y si alguien tiene al novio más guapo, es porque no le merece, y ella está gorda, y ella está muy flaca, y ella es muy alta, y es muy pequeña. Entonces, eh, se deben entender esos problemas desde el contexto, porque básicamente la sociedad nos enseña a ser así. E incluso se habla de esa desconstrucción que debemos tener como sociedad
donde a las mujeres se les enseña que la competencia es la otra mujer. Entonces, es ir identificando estos elementos para poderlos ir cambiando. De igual forma, un segundo tema que aparece dentro de la filosofía latinoamericana, tenemos que todo lo que tiene que ver con el proceso de la liberación. Aquí muy relacionado a lo que les había mencionado con el video, que tiene que ver Paulo Freire y Enrique Dussel. Lo que él nos menciona, o lo que estos dos filósofos nos mencionan, básicamente es que debemos emanciparnos por todo del completo de lo que sería las cadenas que nos dejaron el coloniaje. Justamente esto es lo que les decía, de cómo nos sigue afectando este sistema que ya tiene alrededor de 4 siglos, pero que lamentablemente sigue teniendo estas cadenas, tal vez no físicas, pero sí mentales en las personas, donde me creo mejor simplemente por cultura, me creo mejor que alguien por cuestiones socioeconómicas, por mi color de piel. Entonces, básicamente, Enrique Dussel menciona o trabaja desde lo que es el eurocentrismo. ¿Qué es el eurocentrismo? Creer que Europa es el centro del mundo. Entonces él menciona que Europa en ningún sentido ha sido el centro del mundo, que en todo el planeta siempre ha habido progreso, siempre ha habido cultura, siempre ha habido ciencia, y que debemos irnos quitando esa idea que el estándar europeo es lo más alto, que el estándar europeo es lo mejor, y que debemos centrarnos en la periferia y también vernos a nosotros mismos ya como un individuo independiente, por así decirlo, de Europa, y no seguir arrastrando estas cadenas de el coloniaje. De igual forma, Paulo Freire menciona esto de lo que les mencionaba, de la pedagogía de la liberación, que debemos quitarnos de esta idea, por ejemplo, como adultos, o desde mi caso de yo como profesor, que yo soy dueño de la verdad y que yo soy quien tiene el poder y a quien le deben hacer caso ciegamente. Porque si le enseño eso a un niño, básicamente va a ser el próximo adulto que confíe ciegamente en los políticos y nunca cuestione las cosas. Para él la pedagogía, la enseñanza debe basarse desde el sentido en que todos creamos una verdad. Todos somos un ecosistema, por así decirlo, y por ende todos dependemos de todos. No hay nadie mejor, no hay nadie peor, sino que todos debemos liberarnos a todos. ¿Y cómo nos liberamos? Cuestionándonos cosas, digamos, por ejemplo, ¿por qué yo tengo 2 computadoras y hay personas que no tienen ni una y yo no hago nada para ayudar? ¿Por qué yo sigo manteniendo este sistema machista? ¿Por qué yo sigo manteniendo este sistema racista? Que si bien es cierto, yo no lo puedo, por así decirlo, practicar de forma activa, yo no hago nada para que tampoco se elimine. Entonces, también soy parte de ese problema que siga habiendo estas estructuras de desigualdad. Entonces, estos dos pensadores, Enrique Dussel y Paulo Freire, más que nada hablan de esta dependencia que generamos de Europa, pero sobre todo de la necesidad de liberación que debemos generar ya para establecernos como un ente completamente individual. De igual forma, el tercer tema que topa la filosofía latinoamericana tiene que ver con los universalismos. En este caso, por ejemplo, se menciona temáticas como las preocupaciones de la actualidad en América Latina. Otros han tratado de abogar por el generar un debate donde no se pierdan las particularidades, pero que permita recoger las visiones generales. Entonces, eh, uno de los problemas, por así decirlo, que tiene América Latina es que su diversidad es tan inmensa que no permite llegar a un consenso. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, con cuál ustedes consideran que es el plato o el alimento esencial de la comida ecuatoriana. Entonces, por ejemplo, algunos me decían papas, otros arroz, yuca verde. Como tenemos esa diversidad de regiones o tenemos esta diversidad de elementos, digamos, cada quien me da su respuesta, pero no llegamos a un consenso. Entonces, eso también a nivel, por ejemplo, gubernamental o a nivel identitario es muy, muy problemático. Entonces, lo que se trata de recoger es la idea del pensamiento local, pero tratando de llegar a un universalismo, es decir, tratar de compactar o el tratar de unir estas líneas de pensamiento sin que obviamente se pierdan
las características de cada región. Pero como digo, es algo bastante problemático debido a la enorme diversidad de pensamiento, culturas, características geográficas que se tiene en América Latina, lo que imposibilita hacer este proceso donde se pueda llegar, por ejemplo, como la filosofía europea, que solo tiene una visión o tiene un solo modo y no tiene más. En cambio, en América Latina, al ser tan diversos, tenemos millón modos, millón formas de hacer las cosas y eso obviamente también es tratado y desarrollado. Como cuarto tema y último tema tenemos todo lo que tiene que ver con la ética y la justicia, de igual forma muy relacionado con todo lo que ha sido el proceso de desigualdad y exclusión en la región. Aquí tenemos a figuras de igual forma muy importantes como Martha Nussbaum y Leonardo Boff, que han tratado de generar este proceso de cómo entendemos en Latinoamérica la justicia, la solidaridad, la responsabilidad hacia los más vulnerables. Y esto es lo que muchas veces personas no entienden y les había dicho en algún punto, ¿por qué a las mujeres en concursos de méritos y oposición se les da un punto extra? ¿Por qué a personas que se consideren de igual forma de la cultura indígena se les da un punto extra? No es porque se les quiera regalar los puestos, sino es debido a que, como ustedes vieron en el video, generalmente para estos grupos minoritarios, la educación siempre se ha trasladado en una forma de quererles colonizar, en una forma de quererles explotar. Entonces, para mí, digamos, como persona mestiza de una zona urbana con una condición económica media, estudiar fue bastante fácil, porque yo no tuve mayor problema que vencer más allá de el hecho de que qué tan fácil o difícil se me pudo haber hecho estudiar. Pero para una mujer estudiar, por ejemplo, es más complejo porque en algún punto tuvo que sufrir acoso, bien sea dentro de la escuela o bien sea fuera de la escuela. Entonces, por ejemplo, a mí como hombre no me tocó enfrentar eso y sí les había comentado, por ejemplo, en algún punto que estudiantes mías de 15, 16 años me decían que les acosan en el bus hombres de 30, 40, 50 años. Entonces, es una problemática que yo no tuve que enfrentar. De igual forma, siendo mestizo, yo no tuve que enfrentarme al racismo en la escuela, lo que sí probablemente tuvieron que haber enfrentado personas indígenas, personas afro. Entonces, es mucho más fácil o es mucho más sencillo, por así decirlo, el que yo me haya graduado siendo, vuelvo y repito, hombre mestizo dentro de un contexto mestizo, a que una mujer indígena lo haya hecho, a que una mujer o un hombre afro lo haya hecho, porque ellos, aparte de los problemas que yo tuve, tuvieron que enfrentar, como les decía, estas dinámicas de machismo, estas dinámicas de racismo. Entonces, desde ese punto es que se debe entender la ética y la justicia. De igual forma, esta idea de cómo en Latinoamérica siempre nos vamos, por así decirlo, por el más débil. Y eso es algo que pasa muy poco en países europeos especialmente, donde una persona, por así decirlo, puede estar llorando, puede estar sufriendo, se les hace básicamente común y es como que ellos tienen la idea de que si no es tu problema, no te metas. En cambio, nosotros como latinoamericanos como que tenemos la necesidad de ayudar. Si vemos a una persona en problemas, tenemos esa idea de tienes que ayudarnos. Entonces, este proceso de solidaridad, justicia y responsabilidad es lo que se trata desde este punto. Cómo nos ha modificado, por así decirlo, este proceso de desigualdad histórico que se ha vivido y cómo se debe entenderlo. Entonces, los temas que surgen de la filosofía latinoamericana tienen que ver con la identidad cultural, cuestionarnos quiénes somos, que como les había dicho, queramos o no aceptarlo, el proceso de coloniaje está presente en absolutamente todos, incluso desde el propio proceso evolutivo. La humanidad surge en Etiopía, entonces, por ejemplo, si tienen la oportunidad y el dinero, pueden hacerse un estudio genético, que creo que ya les había recomendado en algún punto, y se van a dar cuenta que todos tienen algún elemento de rasgos africanos en su sangre, que todos van a tener elementos de rasgos de igual forma arábigos, porque España fue colonizada
por todo lo que tuvo que ver con la zona islámica. Tenemos rasgos blancos por el proceso de coloniaje, tenemos rasgos nativoamericanos de igual forma por las culturas precolombinas que existieron aquí. Entonces, el aceptarnos con aspectos positivos, con aspectos negativos, como en este caso identidad de pueblo, nos va a permitir hacer avanzar y nos va a permitir cerrar esas heridas, porque hay quienes tienen la postura, por así decirlo, lo que les mencionaba, que el coloniaje fue lo peor del mundo o que los españoles en este caso nos vinieron a hacer un favor. Y no es ni lo uno ni lo otro, sino que fue un proceso en el que hubieron aspectos positivos, hubieron aspectos negativos y de eso salimos nosotros. De igual forma, tenemos la lucha de la liberación, el de independizarnos ya por completo de todo lo que ha sido el proceso coloniaje, el tratar de vincular eh, de una forma más compacta la ideas de los distintos pueblos latinoamericanos y por último, el cómo entendemos la ética y la justicia, que es variante de igual forma en el contexto latinoamericano. Así que eso, Discúlpeme, dígame. disculpe que le interrumpa, me puedo desconectar porque ya se me apaga el teléfono. Ya, no hay problema. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, soy muy buena, ¿no? Yo no en entro, no sé si me puede poner asistencia, estaba trabajando y recién puedo entrar. Ya, no hay problema, Jorge. Ok, muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta, duda sobre el tema? ¿Qué les parece? ¿Será que debemos ponernos a cuestionar sobre estas cosas? ¿O será que piensan como en la actualidad que la filosofía no sirve ya para nada? No, yo pienso que sí, que debemos nosotros, como seres humanos, mantener siempre nuestros principios basados en eso, en que más allá de donde nosotros sea nuestra descendencia, ¿no? Yo pienso que debemos tener, ser formados con principios, con valores, sin irrespetar a nadie, más allá, como usted dice, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí el mundo cambiaría radicalmente a como estamos ahora. Ujú. Ahí diría de igual forma un poquito muy relacionado a lo que les había dicho. Por ejemplo, para nosotros tal vez decir eso es bastante fácil, pero ¿qué pasa si le decimos eso a una persona indígena, a una mujer, a una persona afro que ha sido víctima de todo este machismo, racismo? Ah, no te preocupes, bueno, sí, sé que te hemos excluido históricamente, pero ya trata de no ponerte triste por eso, como que es, por así decirlo, fácil de parte de nosotros decir eso, porque tal vez no lo hemos vivido, no lo hemos sentido. Entonces, igual, son procesos históricos desde hace muchos años, que sería genial, como decía Jorge, que se pueda ir estableciendo esto a través desde los principios, desde el respeto, desde la diversidad, pero que, como les he mencionado, son procesos históricos que llevan muchos años y que probablemente en muchos más años no se logre resolver de el todo. Pero el cuestionarnos de este tipo de cosas, el hacer este tipo de reflexiones y más que nada el conversar sobre esto es lo que sí nos permite resolver e ir llegando a acuerdos. Así que ya está activa la tarea, pueden resolverla. Dicen que es una emancipación. Emanciparse es, por así decirlo, tomar autonomía. Digamos, mientras somos niños, nosotros estamos ligados a nuestros padres, no podemos emanciparnos. Yo no puedo decir me voy a vivir solo y ya, porque mis padres tienen la responsabilidad legal de tomar todas las decisiones por mí. Pero cuando cumplo 18 años, yo ya puedo emanciparme, yo ya tomo mis propias decisiones, yo ya no dependo de mis padres. Yo ya me puedo ir de la casa y puedo irme a vivir debajo de la calle si yo quiero. Y es mi decisión, ellos no pueden obligarme a estar en la casa. Eso es emanciparse.
por ejemplo, cuando los chicos ya pasan de los 18 años y no quieren irse de la